Rodney Dangerfield hizo reír a millones con sus chistes irreverentes. Pero tras bambalinas, su realidad era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. Desde una infancia difícil hasta un matrimonio turbulento y una adicción secreta de 60 años, su vida privada fue una lucha por la supervivencia. Acompáñanos a descubrir su trágica historia marcada por el abandono infantil. Rodney Dangerfield dedicó toda su carrera a proclamar que no recibía respeto. Pero su infancia en el pueblo de Babylon, Nueva York, demuestra que esa frase reflejaba su realidad. Nacido como Jacob Cohen, el niño que se convertiría en Rodney tuvo una crianza marcada por la total falta de apoyo emocional. La primera gran carencia fue su padre, Philip Cohen. Philip era un artista de vaudeville conocido con el nombre artístico de Phil Roy. Debido a que viajaba constantemente para sus espectáculos, casi nunca estaba en casa. Esto significó que Rodney creció sin una figura paterna estable. Más importante, aún le dejó una primera impresión muy concreta del mundo del espectáculo. Lo veía como un asesino de familias, aquello que le arrebató a su padre y que finalmente lo llevó a abandonar a su familia para siempre. En casa el niño no recibía ni calidez ni glamour. Si bien su padre estaba ausente, su madre estaba presente pero emocionalmente fría. Rodney la describió como insensible e increíblemente distante. Le negaba activamente las muestras básicas de amor que todo niño necesita. En sus cumpleaños no recibía regalos ni tarjetas. No había abrazos ni palabras de aliento. Rodney compartió una vez un recuerdo doloroso de cuando ahorró dinero para un uniforme de fútbol americano y su madre se lo robó. Este tipo de traición por parte de un padre genera una profunda sensación de inutilidad. Rodney y su hermana vivieron la desintegración total de su hogar. Cuando su padre finalmente cortó todo contacto, su madre los mudó a Queens. Crecer en una familia pequeña y desestructurada significó que a menudo se sentían aislados. En esa casa el silencio y la distancia emocional eran la norma. Para Rodney este entorno era una olla a presión de soledad. A los 15 años encontró una forma de sobrevivir la comedia. Mientras otros niños jugaban, Rodney escribía chistes como mecanismo de defensa. Al convertir su dolor en material, podía distanciarse de él. Este escapismo temprano le permitió construir un muro alrededor de su corazón usando el humor. A continuación veremos cómo Jack Roy se retiró de los escenarios para vender miras de aluminio y conducir camiones. El año de Jack Roy. Tras graduarse de la escuela secundaria en 1939, Rodney Dangerfield decidió que necesitaba un nuevo comienzo. A los 19 años cambió legalmente su nombre a Jack Roy. Quería dejar atrás su vida anterior e intentar triunfar en el mundo del espectáculo. Sus primeros años estuvieron lejos de ser glamorosos. Música. Trabajaba como camarero cantante, lo que significaba que tenía que servir comida y al mismo tiempo entretener a la gente con canciones y chistes. Era una forma difícil de ganarse la vida y le costaba encontrar una voz propia que gustara a la gente. Todavía no era el famoso tipo sin respeto. Era solo otro joven que intentaba hacerse notar en una industria muy competitiva. En 1949, Jack Roy llegó a su límite. Aunque llevaba años intentando actuar, no ganaba lo suficiente para sobrevivir y sentía que estaba fracasando. Esto lo llevó a lo que muchos llaman su gran retirada. Se alejó por completo de los escenarios y del mundo del espectáculo. Decidió centrarse en una vida normal. Durante los años siguientes trabajó arduamente en empleos que no tenían nada que ver con la comedia.
Condujo camiones y empezó a vender perfiles de aluminio para la construcción de viviendas. Curiosamente, Jack Roy era un vendedor excepcional. Si bien muchos consideran que los comediantes son desorganizados, Jack era un trabajador incansable. Poseía un alto nivel de meticulosidad, lo que en otras palabras significa que era muy disciplinado y responsable. No se limitó a vender unos cuantos avistamientos. Se convirtió en uno de los mejores vendedores de su sector. Este periodo de su vida demostró que no era perezoso. Estaba dispuesto a trabajar largas jornadas y hacer lo que fuera necesario para triunfar, incluso si no era lo que le apasionaba. Durante esta misma época, concretamente en 1942, Jack Roy adquirió un hábito que le acompañaría el resto de su vida. Empezó a consumir cannabis. Rápidamente se convirtió en parte permanente de su rutina diaria. Lo usó casi todos los días durante los siguientes 60 años. Para él no fue solo una etapa, sino una costumbre arraigada. Sentía que le ayudaba a sobrellevar el estrés y los estados de ánimo sombríos que lo habían acompañado desde su solitaria infancia. Ahora veamos a la mujer con la que se casó, se divorció y luego decidió volver a casarse. Su matrimonio con Joyce Indyk. Cuando Jack Roy decidió dejar la comedia en 1949, no fue solo porque estuviera pasando por dificultades económicas. Fue porque conoció a alguien que cambió sus prioridades. Su nombre era Joyce Indyk. Joyce también era cantante, así que entendía el mundo del espectáculo. Pero juntos tomaron una decisión importante. Decidieron abandonar por completo el mundo del espectáculo para perseguir el sueño de una vida tranquila y sencilla. Se mudaron a Nueva Jersey para comenzar una vida normal, con la esperanza de que trabajando en empleos convencionales y viviendo en los suburbios, pudieran encontrar la felicidad y la estabilidad que les habían faltado en su infancia. Sin embargo, su relación resultó ser increíblemente complicada e inestable. Se casaron por primera vez en 1949, pero el matrimonio estuvo plagado de tensiones. Aunque exteriormente llevaban una vida tranquila en casa, reinaba la inestabilidad. Esto dio lugar a un ciclo de matrimonios muy peculiar. Permanecieron juntos durante 13 años antes de divorciarse finalmente en 1962. Sin embargo, tan solo un año después, en 1963, decidieron volver a casarse. Parecía que no podían convivir del todo, pero tampoco podían separarse. Este segundo intento duró otros 7 años hasta que se divorciaron definitivamente en 1970. Durante esos años su hogar se convirtió en un campo de batalla. Discutían constantemente y la vida normal que anhelaban se asemejaba más a una prisión de gritos y resentimiento. Rodney admitió más tarde que esos años fueron de los más difíciles de su vida. Si alguna vez te preguntaste de dónde provenían sus famosas bromas mordaces sobre su esposa y su vida familiar, nacieron durante esta época. No se las inventaba para el escenario, sino que se inspiraba en la amargura y la frustración reales que sentía mientras vivía en Nueva Jersey. Las bromas eran su manera de expresar lo infeliz que era en realidad. Juntos tuvieron 2 hijos, un varón llamado Brian y una niña llamada Melanie. A pesar del caos en su matrimonio, Rodney se tomaba muy en serio su papel de padre. Tras el fallecimiento de Joyce, Rodney asumió la responsabilidad total de los niños como padre soltero. Tuvo que compaginar su floreciente carrera con las necesidades diarias de criar a 2 hijos solo. Quería asegurarse de que tuvieran una vida más estable que la suya. Aunque seguía lidiando con sus propios demonios internos, ahora veremos cómo toda esa frustración
se transformó en un plan genial para hacer reír al mundo, creando la frase ingeniosa. Cuando Rodney Dangerfield finalmente regresó a la comedia a los 40 y tantos años, no solo contaba chistes, sino que los elaboraba meticulosamente. Era un perfeccionista que trataba cada frase como un rompecabezas que debía resolver. Su método se basaba en un hábito muy simple. Siempre llevaba un bolígrafo y un trozo de papel en el bolsillo. No importaba dónde estuviera cenando, en un taxi o en el supermercado, si se le ocurría una idea graciosa, la anotaba al instante. No confiaba en su memoria para retener una idea. Una vez que tenía un chiste escrito, pasaba semanas o incluso meses perfeccionándolo. Cambiaba una sola palabra, movía una coma o ajustaba el tiempo de una pausa hasta que el chiste era lo más breve y efectivo posible. Creía que cuanto menos palabras tuviera un chiste más, se reiría el público. Esta dedicación a hacer las cosas bien se extendía a la forma en que abordaba temas nuevos. A finales de la década de 1990, cuando el medicamento Viagra se popularizó, Rodney quiso escribir chistes sobre él. Sin embargo, no quería contar un chiste que la gente no entendiera. De hecho, dedicó tiempo a monitorear las tendencias de Internet y a investigar la popularidad del tema. Quería asegurarse de que suficientes personas supieran exactamente qué era la droga antes de mencionarla en el escenario. Una vez que consideró que el público estaba suficientemente informado sobre el tema, escribió un chiste y enseguida consiguió aparecer en el programa Tonight Show. Lo hizo porque temía que otro comediante pensara en un chiste similar y lo contara primero. Quería ser el primero en presentarlo para que fuera original. En el escenario, Rodney tenía una forma muy particular de moverse y mirar. Se hizo famoso por tirar de su corbata roja, sudar profusamente y hacer que sus ojos parecieran muy abiertos y saltones. Aunque parecía una actuación, en realidad era una manifestación física de tensión real. Rodney era por naturaleza una persona muy ansiosa. Incluso después de convertirse en una superestrella, seguía sintiendo mucha presión cada vez que salía a actuar. Al tirar de su corbata y moverse inquieto, liberaba esa energía nerviosa. Esta expresividad física ayudó al público a creer en su personaje. Cuando dijo que no recibía respeto, parecía un hombre genuinamente estresado por la vida, lo que hizo que sus frases ingeniosas sonaran más auténticas. Lo que realmente hacía especial a Rodney era que lograba producir una cantidad fenomenal de material sin perder nunca la calidad. Muchos comediantes tienen un buen espectáculo que presentan durante años, pero Rodney siempre estaba escribiendo cosas nuevas. Tenía miles de chistes y cada uno estaba pulido a la perfección. Iba a pequeños clubes de comedia a altas horas de la noche solo para probar una nueva frase. Si el público no se reía lo suficiente, volvía a casa, cambiaba una palabra y lo intentaba de nuevo la noche siguiente. Nunca dejó de trabajar porque realmente amaba el arte de hacer reír a la gente. A continuación veremos cómo Rodney construyó su propio club de comedia para darles a otras estrellas famosas su gran oportunidad. El Club de Comedia Dangerfield. Para 1969, Rodney Dangerfield finalmente se estaba convirtiendo en un nombre conocido, pero estaba cansado de viajar constantemente para actuar en locales ajenos. Música. Decidió arriesgarse y construir su propio local. Se asoció con un amigo y abrió un club de comedia en Nueva York llamado simplemente Dangerfields. A diferencia de muchos otros clubes de la época, Rodney diseñó este lugar para que fuera una verdadera institución del arte del stand-up. Quería un espacio donde la atención se centrara por completo en el artista y sus chistes. Como era el dueño del club, tenía control total sobre el ambiente, lo que le permitió crear un espacio
que se sentía a la vez profesional e íntimo. Rápidamente se convirtió en uno de los locales de comedia más famosos del mundo. El club cumplía una función muy importante, más allá de ser simplemente un lugar para ver un espectáculo. Era un laboratorio para la comedia televisada. Durante las décadas de 1970 y 1980, HBO se estaba convirtiendo en una fuerza importante en el entretenimiento. Rodney utilizó su club para presentar varios especiales de comedia legendarios. Estos espectáculos no solo beneficiaron su imagen de irreverencia, sino que cambiaron la forma en que la gente veía comedia en casa. Gracias al gran ambiente del club, la energía del público en vivo se transmitía a la perfección a la pantalla de televisión. Esto contribuyó a que Rodney se convirtiera en una estrella aún más grande, ya que millones de personas podían ver su espectáculo sin tener que viajar a Manhattan. Una de las cualidades más admirables de Rodney era su capacidad para influir en el éxito de otros artistas. A pesar de haber pasado décadas luchando por darse a conocer, no guardaba rencor hacia los artistas más jóvenes. De hecho, era increíblemente altruista. Disfrutaba ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Utilizó su club y sus programas especiales de televisión para impulsar las carreras de comediantes con estilos contraculturales, es decir, con un estilo diferente o más intenso que el de los artistas más populares. Fue fundamental en el descubrimiento de estrellas como Jim Carrey, Sam Kinison y Tim Allen. Rodney tenía un gran ojo para el talento y a menudo les daba una oportunidad a los recién llegados cuando nadie más lo hacía. Creía que si alguien era gracioso, merecía una oportunidad para darse a conocer. Rodney también sentía un profundo respeto profesional por el trabajo en sí. Incluso cuando se hizo muy rico y podría haberse retirado fácilmente a una playa paradisíaca, se negó a dejar de trabajar. No lo hacía por dinero, lo hacía porque le apasionaba el proceso de actuar. A menudo era la persona que más trabajaba en la sala. Cuando no estaba en el escenario de su propio club, estaba en la trastienda escribiendo o ayudando a otros comediantes a perfeccionar su ritmo. Se mantuvo activo en el mundo de la comedia hasta bien entrados los 80, demostrando que su pasión por hacer reír a la gente era más fuerte que su deseo de una vida tranquila. Ahora veremos cómo un encuentro inesperado en una floristería lo llevó a la relación más estable de su vida, la influencia de Joan Child. Tras años de alboroto y peleas en su primer matrimonio, Rodney Dangerfield encontró una paz completamente diferente en 1983. Música. Todo comenzó cuando entró en una floristería de Santa Mónica llamada Childs of London. No estaba allí para un papel en una película ni para un sketch cómico. Era simplemente un cliente. La dueña de la tienda era Joan Child, una importadora de flores 30 años menor que él. Rodney quedó prendado de ella al instante, pero no fue solo un flechazo pasajero. Él seguía volviendo a la tienda y finalmente los dos iniciaron una relación que duraría el resto de su vida. Se casaron en 1993, una década después de conocerse. Joan era una presencia estabilizadora, algo que Rodney nunca había experimentado antes. Su vida anterior había estado llena de caos y de personas que lidiaban con sus propios problemas. Joan era muy diferente. Era mormona y abstemia, lo que significa que no bebía alcohol. Si bien Rodney seguía teniendo sus propios hábitos y su consumo prolongado de cannabis, Joan le brindaba un entorno tranquilo y estable al que regresar. Ella no intentó cambiarlo, pero su estilo de vida organizado y tranquilo ayudó a equilibrar su personalidad enérgica y ansiosa. Por primera vez, Rodney tenía una pareja que se preocupaba por su bienestar y la salud de su negocio.
Una de las cosas más sorprendentes de su relación fue cómo Joan ayudó a Rodney a afrontar el futuro con optimismo. Fue una pionera digital. En 1995, mucho antes de que la mayoría de las celebridades comprendieran qué era Internet, Joan ayudó a Rodney a lanzar su propio sitio web oficial. Esto fue un gran logro en aquel entonces. Convirtió a Rodney en la primera celebridad importante en tener una presencia personal en la web. Joan vio el potencial de Rodney para comunicarse directamente con sus fans sin intermediarios. Le ayudó a gestionar su presencia en línea, asegurándose de que sus chistes llegaran a una nueva generación de personas que apenas comenzaban a usar computadoras. Su relación era tan singular que incluso inspiró el trabajo creativo de Rodney. En el año 2000, Rodney protagonizó una película titulada Mis 5 esposas. La idea para la película surgió de su fascinación por los orígenes de Joan y las diferentes culturas de las que ambos provenían. Si bien la película era una comedia con una trama disparatada sobre un hombre que termina con 5 esposas, el corazón del proyecto se basaba en el profundo vínculo y las interesantes conversaciones que mantenía con Joan sobre su vida y su familia. Le encantaba contar historias que reflejaran sus propias experiencias, y su vida con Joan le proporcionó abundante material nuevo. Aunque Joan le brindó mucha felicidad, Rodney seguía lidiando con una profunda tristeza que ocultó al mundo durante mucho tiempo. A continuación, analizaremos la batalla secreta que Rodney libraba en su interior mientras hacía reír a los demás. El hombre contra el personaje. Rodney Dangerfield tenía una relación compleja con el personaje que interpretaba. Esta lucha se conoce a menudo como la trampa del personaje. Si ves viejos fragmentos de su aparición en el Tonight Show, notarás que rara vez abandonaba su personaje. Incluso cuando se sentaba en el sofá a conversar con el presentador, seguía metido en el papel. Se ajustaba la corbata, sudaba y miraba a su alrededor con nerviosismo, como si aún estuviera haciendo su monólogo. Lo hacía prácticamente en todas sus apariciones públicas. Debido a su dedicación a interpretar a Rodney, el público rara vez veía al verdadero Jack Roy. Sentía que si dejaba de ser gracioso, aunque fuera por un instante, el público podría perder el interés. Esta constante necesidad de actuar provenía de lo más profundo de su ser. Para Rodney, el mundo del espectáculo era un mecanismo de supervivencia. Como su madre era tan fría y nunca le demostró afecto, buscaba ese cariño en desconocidos. Cuando cientos de personas reían y vitoreaban por él, sentía que era como un sustituto del amor maternal que le faltó de niño. Necesitaba el rugido de la multitud para sentirse valioso. Si el público amaba a Rodney Dangerfield, entonces tal vez, de alguna manera, Jack Roy también era digno de ser amado. Curiosamente, Rodney realmente creía en gran parte de lo que decía en el escenario. No fingía ser un perdedor. Tenía la firme convicción de que realmente lo era. A pesar de su fama, sus películas taquilleras y su exitoso negocio, seguía sintiéndose como el chico incomprendido de Nueva York. Por eso su personaje de chico sin respeto resultaba tan real para la gente. No solo contaba chistes, compartía su visión honesta de sí mismo. En su interior se sentía un perdedor, así que interpretar a uno en el escenario le resultaba natural. Esto generó una extraña lucha interna. Rodney solía ofenderse o enfadarse si la gente lo trataba como a su personaje en la vida real. Quería que lo respetaran como un hombre serio y un hombre de negocios inteligente. Sin embargo, como nunca mostró al público al verdadero Jack Roy, la gente no tuvo más remedio que tratarlo como a un tipo sin respeto. Quería ser visto como una persona, pero tenía demasiado miedo de quitarse la máscara de artista.
mientras lidiaba con su verdadera identidad, también libraba una batalla física y mental contra sus propios problemas de salud. A continuación, analizaremos la larga sombra que la depresión y un hábito de 60 años proyectaron sobre su vida. Depresión y cannabis. Durante la mayor parte de su vida, Rodney Dangerfield fue un maestro en ocultar sus verdaderos sentimientos. Detrás de los trajes llamativos y los chistes famosos, se escondía un hombre que lidiaba con una depresión severa. Esta lucha silenciosa comenzó cuando tenía solo 15 años. A pesar de su fama y de haber hecho sonreír a millones de personas, sentía una profunda tristeza casi a diario. No se lo contó al público durante más de 50 años. No fue hasta que escribió su autobiografía en la década de 1990 que finalmente admitió cuánto había estado sufriendo. Durante décadas, el mundo vio a un hombre gracioso, pero en realidad libraba una dura batalla en su interior. Para sobrellevar este dolor, Rodney recurrió al cannabis. Comenzó a consumirlo en 1942 y continuó durante 60 años. Esto generó una situación compleja entre la automedicación y la terapia profesional. Rodney acudió a terapia psicológica e incluso comentó que le había sido muy útil para su depresión. Sin embargo, se negaba a dejar de consumir cannabis. Aunque los médicos le sugirieron que la droga podría estar causándole otros problemas, sentía que no podía dejarla. Acudía a terapia para hablar de sus sentimientos, pero consumía cannabis para adormecer sus sensaciones físicas. Este hábito le causaba muchos problemas, sobre todo en los hospitales. Rodney era tan dependiente del cannabis que insistía en fumarlo, incluso cuando estaba ingresado en una habitación médica. Música. Esto provocó incidentes en el hospital donde tuvo problemas con el personal y la ley. La mayoría de los hospitales tienen normas estrictas contra fumar debido a los tanques de oxígeno y la salud de los demás pacientes. Pero Rodney sentía que no podía funcionar sin ello. Estaba dispuesto a arriesgarse a problemas legales y vergüenza social con tal de seguir consumiendo la sustancia. La razón por la que se aferraba a ella con tanta fuerza era lo que podríamos llamar un ancla de ansiedad. Si bien la terapia le ayudó a comprender su depresión, sufría de una intensa ansiedad física. Creía que el cannabis era lo único capaz de reducir su nivel de ansiedad, ese nerviosismo constante que sentía en su cuerpo. Sentía que sin él, su corazón se aceleraría y su mente se descontrolaría. Para él, la droga no era un capricho. Era una herramienta que creía necesaria para sentirse normal y lo suficientemente tranquilo como para hablar con la gente. En sus últimos días, la persona que permaneció a su lado durante todo este estrés fue su esposa Joan. Ahora veamos los momentos emotivos en los que la salud de Rodney finalmente comenzó a deteriorarse. La última vigilia de Joan. En los últimos meses de 2004, el vibrante mundo de Rodney Dangerfield se sumió en un profundo silencio. Tras someterse a una cirugía de reemplazo de válvula cardíaca en agosto, su salud comenzó a deteriorarse progresivamente. En lugar de recuperarse como todos esperaban, Rodney sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales. Música. Para complicar aún más las cosas, también desarrolló infecciones que su cuerpo demasiado débil no pudo combatir. Pasó gran parte de este tiempo en coma en el centro médico de UCLA con su esposa Joan Child a su lado todos los días. Durante este difícil período, Joan compartió una historia que se conoció como el beso del coma. Aunque Rodney permaneció inconsciente durante un largo período, hubo un breve instante milagroso en el que pareció despertar.
Según Joan, salió del coma el tiempo suficiente para mirarla, apretarle la mano y besarla. Este pequeño gesto fue una emotiva despedida, demostrando que incluso en sus últimos días su amor por Joan seguía intacto. Poco después volvió a caer en la inconsciencia. El 5 de octubre de 2004, Rodney Dangerfield falleció en paz a los 82 años. El ambiente en el centro médico era solemne mientras su familia se reunía para darle el último adiós. Para Joan y sus hijos fue el final de un largo camino junto a un hombre tan complejo como divertido. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por todo el mundo, dejando un gran vacío en el mundo de la comedia. Tras su fallecimiento, surgió un detalle peculiar sobre cómo Joan decidió recordar a su esposo. Rodney era famoso por su incansable dedicación al trabajo, llegando incluso a sudar profusamente durante sus enérgicas actuaciones. Joan guardaba una pequeña botella con el sudor de Rodney en el refrigerador. Para algunos esto podría parecer extraño, pero para Joan era un recuerdo tangible de su legendaria ética laboral. Fue un recordatorio tangible del esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que invirtió en su carrera para que el mundo finalmente le brindara el respeto que merecía. Ahora veremos la última vez que Rodney pisó un escenario y lo único que desearía poder cambiar de su vida. A continuación, analizaremos su última actuación de cumpleaños y sus reflexiones sobre una larga trayectoria profesional. El telón final. Los últimos años de Rodney Dangerfield fueron una mezcla de problemas de salud y una obstinada negativa a dejar de actuar. El 22 de noviembre de 2001, Rodney tenía programada una actuación en el programa Tonight Show con Jay Leno. Esta fecha era especial porque era su 81 cumpleaños. Sin embargo, mientras se preparaba para su monólogo, sufrió un infarto. Fue un momento angustioso para sus fans y familiares, ya que el hombre que había dedicado su vida a hacer reír a la gente luchaba por su vida en lo que debería haber sido un día de celebración. Rodney no era de los que se rinden fácilmente. Se recuperó y sorprendentemente regresó al Tonight Show exactamente un año después, el día de su 81 cumpleaños. Él lo llamó su regreso triunfal. Quería demostrar que aún tenía la energía y el ingenio para dominar un escenario sin importar su edad ni su salud cardíaca. Esa noche pareció que había desafiado todas las probabilidades. Desafortunadamente, su salud siguió deteriorándose en los años siguientes. En agosto de 2004, Rodney se sometió a una cirugía para reemplazar una válvula cardíaca. Los médicos esperaban que esto le brindara más años de vida, pero la recuperación no fue satisfactoria. Sufrió diversas complicaciones, incluyendo una serie de pequeños derrames cerebrales e infecciones. Su cuerpo, que había trabajado incansablemente durante 82 años, finalmente comenzó a fallar. Cayó en coma y falleció el 5 de octubre de 2004. Cuando la gente recuerda su vida, a menudo se pregunta si se arrepentía de algo. A pesar de su carácter irrespetuoso y su constante queja por todo, Rodney tenía una visión muy positiva de su trabajo. Su único verdadero arrepentimiento era no haber alcanzado el éxito antes. Pasó tantos años vendiendo avistamientos y conduciendo camiones que sentía que se había perdido décadas de actuaciones. Simplemente deseaba tener más tiempo para estar en el escenario y hacer reír a la gente. Para él, la risa del público era el mayor respeto que jamás había recibido. ¿Te gustó este video? Dale me gusta y suscríbete para ver más análisis de celebridades. Música. ¿Cuál es tu frase favorita de Rodney? Cuéntanos en los comentarios.